Este domingo estamos muy contentos y agradecidos de volvernos a reunir para escuchar la palabra del Señor, para levantar su nombre, para levantar nuestras manos y nuestra voz al Dios de los cielos y a nuestro Salvador Jesucristo. Hoy estaremos contentos y agradecidos de que cada uno de nosotros estemos reunidos en casa, traigamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra mamá y alabemos todos juntos a Jesucristo. Y tengamos un tiempo en familia, un tiempo espiritual. Que Dios te bendiga. Vamos a alabar al Señor todos con entusiasmo y con alegría. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia
hijos, de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te viene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos haber tenido este tiempo, Señor, para escuchar esta música, para cantar con nuestra boca, para levantar, Señor, nuestras manos y nuestro corazón a ti, que te mereces toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Amén. Hermano, espero que te hayas gozado la alabanza, que hayas apreciado el rostro del Señor durante este tiempo de adoración. Ahora queremos pasar a la palabra del Señor. Hoy en la mañana tenemos la alegría de poder recibir a Pablo Marroquín, quien nos compartirá el tema Jesús en casa. Pero antes de escuchar a Pablo, por favor, dile a tus niños que pongan mucha atención, porque veremos el video de Zona Infantil Timoteo. Timoteo, te escuchamos. Timoteo, ¿sabes qué? Mis papás abrieron una iglesia en el hogar en mi casa. ¿En serio, Miriam? ¡Qué alegre! Sí. ¿Tú vas a alguna iglesia en el hogar? Claro, yo voy a casa de Tito junto a otros amigos. A mi casa llega Lucía y Elizabeth, y ahora son mis nuevas amigas.
Sí, me emociona mucho cuando llego a la casa de Miriam. Claro, aparte de comer y jugar un poco, cantamos y oramos unos por otros. Y aprendemos de la palabra de Dios todos juntos. ¡Qué alegre, chicas! Es un tiempo muy bonito. ¿Saben? Esto surgió hace mucho tiempo atrás. ¿En serio? Cuéntanos, ¿cómo inició todo? Hace mucho tiempo atrás, surgieron las iglesias en casa. Tras la destrucción del templo de Jerusalén. La gente inició reuniéndose en casas. Los apóstoles enseñaron a la gente a reunirse en nombre de Jesús y junto con los discípulos compartían y enseñaban, partían el pan y tomaban la cena del Señor. Oraban todos juntos y tenían un tiempo donde convivían y pasaban un buen tiempo. Aunque hubo una época donde los cristianos eran perseguidos y tenían prohibido reunirse para adorar a Dios. Así que, muy astutos, utilizaron la figura de un pez como un símbolo secreto. ¿De un pez? Shh, deja que termine de contar, Timoteo. Sí, un pez, que cumplía una labor casi perfecta entre los cristianos perseguidos. Cuando ellos veían este símbolo en la puerta de la casa de alguien, sabían que allí habían cristianos. ¡Qué interesante! Y yo que pensaba que esto de las iglesias en casa era algo nuevo de Verbo. ¡Qué chistoso! Yo también pensaba lo mismo. Sí, incluso recuerdo que cuando era pequeño, a la primera iglesia que fui fue en mi casa, donde aprendí que podemos ser iglesia en cualquier lugar y no solo en el templo. Y descubrí que la iglesia en casa es un lugar seguro donde tengo una familia que se preocupa por mí y los que están conmigo. Como dice Hechos 2:46, todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, repítelo conmigo. Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, te toca a ti. Bien hecho. Hoy aprendimos Hechos 2:46. Hola querida familia de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Como congregación estamos muy contentos ya que hemos tenido una temática llamada Mi Familia y Yo, en donde hemos aprendido lo que la palabra de Dios dice acerca de la importancia de la familia, de la importancia de que nos amemos, de la importancia de que nos llevemos bien. Y hoy estamos hablando en el último tema de esta temática acerca de Jesús en casa. Pero ¿por qué este tema está incluido en la temática? Porque hablaremos acerca de las iglesias en el hogar. Y en la iglesia en el hogar vas a conocer a familia extendida, familia de la fe, personas, amigos que se llegarán a convertir en tu familia, que muchas veces incluso puede ser que estén más cerca de la familia biológica, que por alguna razón geográfica no esté tan cerca de ti. Así que es por eso que este tema está incluido dentro de esta temática que hoy, muy alegres, estamos culminando, agradecidos con Dios por lo que nos ha enseñado en esta temática. Y hablando de iglesias en el hogar, quiero contarte una historia que nos pasó hace algunos años, pero ha impactado la vida de muchas personas cada vez que se cuenta. Durante mucho tiempo estuve yo en una iglesia en el hogar, en la zona 5, que era en la casa de nuestro querido amigo Jaimito Paz. Era en zona 5 y habíamos pues muchos de los jóvenes que hoy están en esta iglesia Verbo y en otras iglesias Verbo. Estábamos en esa iglesia en el hogar, pero uno de los jóvenes que llegaba, unos 7, 8 años mayor que yo, él tendría tal vez unos 15, él llegaba con su piano. Él se llama Alan y él quería tocar piano. La mamá le había comprado piano.
Entonces él quería tocar piano y lo llevaba a la iglesia en el hogar. Y lo llevaba y la mamá levantaba la mano y pedía que le dieran el espacio para poder interpretar una alabanza. Bueno, venía Alan y empezaba a tocar, Jaime le daba el espacio y tocaba lo que podía. No tocaba muy bien en ese momento, él estaba empezando con el piano y bueno, dejaban que tocara la canción, le agradecían y pues luego tomaba el coordinador la palabra otra vez y seguían. Esto pasó durante algún tiempo. Él a veces aprendía otra canción y a veces aprendía otra canción, pero no se caracterizaba por ser un buen pianista. Pero en ese momento el coordinador siempre le daba el espacio para que pudiera tocar una alabanza en la iglesia, en el hogar. Al cabo del tiempo, él y su mamá se fueron de la iglesia y pasados los años, pasados muchos años, la gran sorpresa. Un día encendiendo la televisión, resulta ser que Alan ahora era el director de alabanza de otra congregación y ese día estaban lanzando nueva música, una producción propia de la congregación. Entonces se enfocaban en televisión y presentaban a Alan como el director del grupo musical. Él estaba en el piano interpretando alabanzas, estaba toda la banda dirigida por este muchacho. Hace poco estuvieron incluso de gira en algunos otros países en donde esta denominación, esta iglesia, también tiene algunas otras sedes. Y alguien podrá decir, ¿cómo dejaban a un niño que tocara, un niño pequeño, un joven que no sabe tocar bien? ¿Cómo dejan que toque en la iglesia, en el hogar? Bueno, porque dentro de la iglesia, en el hogar, conocemos, descubrimos los dones que Dios nos dio, esos talentos que tal vez no has conocido, pero los puedes descubrir ahí, y la iglesia en el hogar es un espacio en donde puedes poner esos dones al servicio de Dios. A este muchacho siempre le dieron el espacio para tocar y nadie imaginaba hasta dónde el Señor lo iba a llevar. Esto me hizo pensar, y hasta la fecha a muchos nos hace pensar, qué importante es la iglesia en el hogar para que esos dones y esos talentos puedan ser descubiertos. Y ni tú ni yo seguramente sabemos hasta dónde Dios llevará a muchos que han comenzado poniendo esos dones en una iglesia, en el hogar. Hoy queremos hablar sobre eso. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la iglesia en el hogar? ¿Por qué le llamamos iglesia en el hogar? ¿Qué de bueno me trae ir a una iglesia en el hogar? ¿Por qué debería abrir mi casa para una iglesia en el hogar? Y tengo 3 puntos importantes que quiero compartir hoy contigo acerca de este tema. Y el primer punto es que el modelo de iglesia en casa o de iglesia en el hogar es el modelo de iglesia que nos da Él en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar muchas referencias a cómo la iglesia se desarrollaba en las casas. Y este primer versículo que te quiero contar es sorprendente porque incluso nos hace ver cómo Jesús predicaba desde casa. Esto está en Marcos 2, del 1 al 2, y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta y les predicaba la palabra. Imagínate, la gente se enteró que Jesús había llegado y llegaron a su casa y abarrotaron su casa y ya ni siquiera cabían por la puerta y Jesús les compartía la palabra. Jesús predicaba desde su casa. Cuando podemos leer en la Biblia otras historias en donde Jesús le dice a alguien, quiero ir a tu casa, Jesús iba a las casas de las personas, ahí compartía el pan, ahí enseñaba, ahí en muchas ocasiones, ahí fue en donde hizo amigos, en donde desarrolló su ministerio, en las casas. O la gente invitaba y le decía a Jesús, ven a mi casa. Jesús no solamente compartía a grandes multitudes, como sí lo hizo, pero el verdadero discipulado y esa relación cercana que tuvo con personas, lo realizó en casa. Luego de que Jesús resucitó y los apóstoles y los demás creyentes comenzaron con la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, podemos encontrar escrituras en donde se nos habla que se reunían en casas. Hoy te quiero leer rápidamente algunas de esas escrituras que puedes encontrar en Hechos y que luego puedes también encontrar en las cartas de Pablo. En Hechos 2:46 dice lo siguiente, esta es una de las más conocidas y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Imagínate, si decía que compartían el pan es que comían juntos, que compartían tiempo con alegría y con sencillez de corazón. Esa es una relación cercana en donde había comida de por medio, y si había comida de por medio y estaban alegres es porque había amistad. Así se desarrollaba esa iglesia.
en Hechos 5:42 encontramos otra mención. Y aquí dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En las casas se predicaba a Jesús. Llegaban a las casas, se reunían grupos en las casas y la palabra del Señor era compartida en las casas. Y luego la última, que está en Hechos 12:12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llegaron a la casa de María y había gente ahí que estaba orando. Entonces, en estas escrituras podemos ver cómo la gente se reunía en casas. Y ahora quiero que puedas pensar lo siguiente. La iglesia a lo largo de la historia, pues aquí estamos hablando del siglo I, a lo largo de la historia la iglesia se ha desarrollado, se ha expandido en casas. La iglesia es una institución que tiene 2000 años con pues todo lo que ha pasado en la historia, pero que se ha mantenido, ha prevalecido y su fuerza han sido las casas. Cuando ha habido persecución contra la iglesia, cuando ha habido alguna restricción hacia la iglesia se ha mantenido en las casas. Si ese modelo no hubiese existido, sino que la iglesia solo se hubiese reunido en grandes auditoriums, solo congregando mucha gente, hubiese sido más fácil detener el avance de la iglesia. Pero como se compartía en grupos más pequeños en las casas, para los gobiernos, para los dictadores, no era tan fácil el poder encontrarlos, el poder prohibir. Hasta la fecha, en países de Medio Oriente o en lugares de Asia como China, la iglesia se sigue desarrollando en la que se pudiese llamar clandestinidad, pero muchas veces esto es en casas. No pueden tener grandes auditoriums como nosotros tenemos la oportunidad de ver en nuestros países latinoamericanos o en Estados Unidos, sino que las personas se reúnen en casas y hay grandes avivamientos y grandes transformaciones y un revuelo social por lo que pasa en las casas. Entonces, la iglesia de Cristo, desde ese momento y hasta la fecha, se sigue desarrollando y se sigue expandiendo y la gente sigue conociendo del amor de Jesús en las casas. Por ello es que nosotros seguimos promoviendo entonces las iglesias en el hogar. Y quiero decirte rápidamente antes de terminar este punto, ¿por qué le llamamos iglesia en el hogar? Pudiésemos usar otros nombres que se usan en otros lugares, pudiésemos decir grupo pequeño, grupo de crecimiento, célula, grupo de ADN, grupo de conexión, pudiéramos decirle muchos otros nombres, pero no nos gusta utilizar eso porque le estaríamos quitando la palabra iglesia. Y entendemos por lo que la Biblia nos dice que la iglesia en el hogar es la misma iglesia. No es un grupo que se subdivide de la iglesia grande. No es un grupo menor, no es un grupo que se subdivide, no es un grupo paralelo. Es la iglesia. Una congregación debiese estar constituida por muchas iglesias en el hogar que se reúnen los domingos o los sábados a tener una celebración juntos y adorar a Dios. Pero el núcleo de las iglesias, el núcleo de la iglesia, es esa iglesia que se desarrolla en casa. Por ello es que le seguimos llamando iglesia en el hogar. Entonces ese primer punto nos habla de que este modelo de iglesia se comenzó desarrollando en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, y por eso lo seguimos manteniendo y promoviendo. El segundo punto importante es que este es un grupo para toda la familia. No es un grupo exclusivo de los adultos en donde son menospreciados los niños, no es un grupo exclusivo de cierto nivel social o de cierto sector. Este es un grupo para todos. Es un grupo en donde todos, absolutamente todos, son bienvenidos. No importa el lugar de donde vengas, el trasfondo que tengas, la iglesia en el hogar es para ti. ¿Sabes que hoy puedes ver en la iglesia en el hogar a niños que no sabes, así como en la historia que yo contaba al inicio, que no sabes a dónde el Señor en su momento los llevará? Y tú en la iglesia en el hogar puedes promover ese espacio para que vayan creciendo. Si la iglesia en el hogar fuera un espacio cerrado, entonces habría gente que no pudiera conocer del amor de Jesús. Habría gente que por su edad no pudiera llegar y se pierde la oportunidad de conocer del amor de Jesús. Habría gente que por su posición social no pudiese llegar, entonces se perdería del amor de Jesús. Pero la iglesia en el hogar es para toda la familia. Tú eres bienvenido, tus hijos son bienvenidos, tus papás son bienvenidos, todos son bienvenidos en la iglesia en el hogar.
Y cuando estás en una iglesia en el hogar, tienes la oportunidad de hacer, por esa misma familiaridad, por eso mismo de lo cercano que se tiene en casa, hay la oportunidad de hacer algunas cosas que no es tan fácil hacer en las reuniones de domingo o de sábado en los grandes auditoriums. Hay algunas cosas que tienes la oportunidad de hacer tanto tú como tu familia. Y la primera es que hay más posibilidades para descubrir el don que Dios te ha dado, y también hay más posibilidades y espacio para que lo puedas desarrollar, tanto tú como tus hijos, porque como te decía, la iglesia en el hogar es para toda la familia. Hay personas que cuando estén en un momento de adoración, alguien los escuchará y dirá, pues, tienes un don para el canto, tienes un don para la música, tienes un don para la enseñanza, predicas bien, tienes un don para servir, tienes un don de misericordia, tienes un don de administración, tienes un don de organización, tienes dones para algo que se pueden descubrir dentro del mismo desarrollo de la iglesia en el hogar. Y en una iglesia en el hogar, porque es un grupo más pequeño, tienes el espacio para entonces poder ejercer ese don, poder desarrollar ese don que Dios te ha dado. Entonces, cuando estés en ese grupo pequeño, en esa iglesia en el hogar, también tú mira a las demás personas y di, me he dado cuenta que esta persona tiene don para algo. Díselo, dile para qué tiene don y busca que la iglesia en el hogar pueda desarrollar el don de esa persona. Bueno, esta persona habla bien, tiene un buen don para compartir en público. Bueno, démosle entonces la oportunidad de que comparta. Es un grupo acá en donde somos 10, 12 personas. No es lo mismo que pararse frente a 500 y tener miedo. Son 10 personas y somos amigos, somos familia. Comparte entonces. Ya el Señor sabe a dónde llegará luego ese don de la persona. Pero eso pasa en una iglesia en el hogar. También otra de las situaciones que pasan, que son muy buenas, es que hay más posibilidades de ejercer el sacerdocio de cada creyente, de obedecer al Señor. Y esto es porque buscamos que los grupos en el hogar puedan ser participativos, en donde tú puedas recibir algo de parte de Dios, pero también puedas dar algo. Entonces, en una iglesia en el hogar, aprendemos de la palabra, pero también aprendemos a dar. También aprendemos a obedecer. También aprendemos a cómo darle algo bueno a los demás. También aprendemos a dar el espacio a los demás. También aprendemos a organizar, digamos, actividades en donde podemos darle algo a alguien. No se trata solo de lo que yo recibo, de lo que yo quiero, de lo que yo puedo aprender. Se trata de lo que yo puedo dar en una iglesia en el hogar. Y te aseguro que si te pones a pensar, hay muchas cosas que tú puedes dar al grupo de iglesia en el hogar en el que estás. Puedes dar algo material, algo económico, pero también puedes ayudar a alguien, dando referencia para trabajo, dando un consejo de un colegio, dando un consejo de algo muy humano que esté pasando. Tú lo puedes dar y tú lo puedes recibir. También puedes personalizar mucho más las enseñanzas y hacerlas más prácticas. Quiero explicar algo. Las iglesias en el hogar, por lo general, son de un sector geográfico muy específico, ¿no? Están sectorizadas en el buen sentido. Entonces, el mensaje que se comparte en la iglesia en el hogar puede ser mucho más práctico y utilizar palabras o referencias de un lugar en específico, de la colonia tal. Entonces, todos somos de la colonia o todos somos del sector y los ejemplos son de ese lugar. Ponemos de ejemplo que la tienda de no sé qué, que fulanito apareció, porque es del sector. Puedes usar palabras que entienda la gente del sector. Por ejemplo, si tu iglesia en el hogar tiene muchos niños, entonces tú personalizas también el mensaje, o el líder personaliza el mensaje para que pueda llegar a los niños. O se personaliza para que pueda llegar también a los jóvenes, porque hay bastantes jóvenes. El mensaje se puede personalizar al grupo en específico que tienes. Y eso es muy bueno, porque en una reunión, digamos, dominical, es un mensaje más general, porque es para un público grande. Pero en ese público pequeño de una iglesia en el hogar, se puede personalizar el mensaje. Y se puede hacer sumamente práctico. Puede ser entonces para ti más práctico entender la palabra del Señor con ejemplos claros que están referidos al sector o a la edad en donde tú estás. Entonces eso es algo muy bueno que te permite seguir en el crecimiento de lo que la palabra de Dios tiene para tu vida. También en una iglesia en el hogar es más fácil compartir lo que Dios ha hecho y está haciendo en cada uno, siendo testimonio los unos a los otros. Cuando tú compartes un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, aparte de que le estás dando la gloria a Dios, estás fortaleciendo la fe de las demás personas porque ellos conocían tu necesidad. Ellos conocían lo que estabas pasando. Y cuando escuchan de cómo Dios ha ido obrando, fortaleces la fe de estas personas. Por lo tanto,
yo te motivo a que en tu iglesia en el hogar puedas contar las situaciones que estás pasando para que puedan orar por ti. Eso es muy importante. En la iglesia en el hogar oramos unos por otros, pero también cuenta en tu iglesia en el hogar cuando el Señor vaya respondiendo esa oración, o cuenta una bendición que el Señor te dio que tal vez ni siquiera le habías pedido, pero cuenta, testifica, porque eso fortalece la fe de las demás personas. Y cuando tú escuchas en una iglesia en el hogar el testimonio de una persona cercana que tú conoces, tal vez un vecino, alguien que vive muy cerca, y tú escuchas cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios obró, eso fortalece tu fe, porque son también testimonios cercanos. A veces leemos un libro y leemos un testimonio de alguien en China, un testimonio de alguien en Estados Unidos, de alguien en Brasil, pero cuando puedes escuchar el testimonio de tu vecina, que vive a 3 casas, que vive en tu sector, a quien conoces desde hace mucho tiempo, ese testimonio te llenará de fe. Así que eso es algo también que pasa en las iglesias, en el hogar. Recibes un cuidado pastoral muy, pero muy cercano. En la iglesia, digamos, en el domingo, puedes escuchar la prédica, puedes saludar a otras personas, pero por la cuestión del tiempo no existe un cuidado tal vez como tú quisieras, pastoral, porque el tiempo no permite para ello. Puedes buscar a alguno de los líderes y por supuesto que sí te darán seguimiento, pero es en la iglesia, en el hogar, en donde ese seguimiento cercano sucederá. Tu coordinador, el líder del grupo, el apoyo o alguna otra de las personas que está ahí puede darte seguimiento más cercano a la situación difícil que puedes estar pasando, porque es un grupo que, como mencionaba antes, se convierte en familia, se convierte en un grupo muy unido. Entonces, las personas que saben lo que estás pasando pueden darte un seguimiento más cercano. Es más fácil que ese seguimiento se pueda dar. Así que te invito a que puedas contar con tu líder de iglesia en el hogar y contarle lo que estás pasando. Cuéntale honestamente lo que estás pasando, porque recibirás ese pastoreo y también puedes recibir discipulado. En el discipulado es cuando ya alguien te lleva de la mano y te está enseñando. En el discipulado ya te están enseñando cómo hacer en este caso, cómo hacer en este otro. Te llevan a crecer a esa estatura de varón perfecto. Recuerda que Jesús tenía a sus discípulos a los cuales Él les iba enseñando. Pues en la iglesia, en el hogar, a ti también se te puede discipular. Acércate a tu líder, acércate a tu coordinador y aprende. Y cuando tú tengas la oportunidad también pastorea y discipula a alguien más, alguno de los más jóvenes, enséñales de la Biblia, enséñales de los negocios, ayúdalo en un tema de estudios, enséñale de la vida lo que el Señor te ha permitido ir aprendiendo. Por supuesto, la palabra es lo más importante, pero hay mucho más que tú también puedes enseñar de esto integral que se realiza en la vida. Aprendemos a amarnos cercanamente. Cuando estás en cualquier grupo social, va a haber situaciones en donde la gente puede hacer o cometer errores que te pueden dañar. Y esto pasará en cualquier grupo social. La gente puede hacer que te sientas traicionado, puede hacer que te sientas menospreciado, puede ser que te sientas en algún momento enojado por algo que las personas hicieron. Y en una iglesia, en el hogar, aprendemos a amarnos, aprendemos a soportarnos unos a otros, porque puede ser que alguna de las personas que esté ahí no sea la persona más simpática a tu forma de verlo. No te caiga tan bien, habla mucho, come mucho, llega tarde, hace tal cosa, y nos toca ir muriendo a nosotros mismos para amar a los demás. Pero ¿sabes que ese amar a los demás es lo que te permite ir creciendo en tu madurez como cristiano? Cuando amamos a los demás, estamos obedeciendo aquello que Cristo nos mandó. Entonces, eso pasa en las iglesias, en el hogar. Ese crecimiento en tu carácter se da en las iglesias, en el hogar, cuando eres llevado a amar a los demás. Yo quiero crecer en mi carácter. Yo anhelo de verdad poder ir creciendo y ser lo que Jesús quiere que sea. Espero que tú también lo puedas hacer en la iglesia, en el hogar, amando a los demás. Y por último, otra de las cosas que puedes hacer es que se pueden organizar proyectos que sean de bendición para el sector. Por ejemplo, se enfermó alguien de la iglesia en el hogar. Lo más fácil es que las personas que viven cerca del grupo puedan llegar a orar por él. Hubo tal accidente, tú puedes llamar a alguien de tu iglesia en el hogar, que es una de las personas que es muy cercana a ti y seguramente llegará a apoyarte. Incluso puede ser que en tu colonia o cerca de donde está la iglesia en el hogar, una persona que ni siquiera es de la iglesia en el hogar esté pasando un problema, una necesidad, necesita oración, y ustedes como iglesia en el hogar puedan llegar,
porque viven cerca, porque son del sector, puedan llegar y suplir la necesidad, orar por sanidad, bendecir la vida de las personas. Entonces, las iglesias en el hogar nos dan la oportunidad de bendecir juntos a las personas de nuestra comunidad, de nuestro sector, de nuestra zona, de nuestra colonia. Y eso es sumamente importante porque nos permite ir creciendo como familia, como esa familia que llega a convertirse en la iglesia en el hogar. ¿Sabes qué? Y lo digo para terminar este punto, hay 4 cosas muy importantes que hacemos dentro de una iglesia en el hogar y que debiesen estar incluidas dentro de nuestra reunión. Esto puede ser en el orden que lo quieran realizar. Esto queda muy a discreción de cada grupo, pero sabes que hay 4 cosas que son sumamente importantes. El primero es que la iglesia en el hogar nos da el espacio para tener oración. Esto está basado en lo que nos dice la Biblia. Nos da tiempo para tener oración. Busca en la iglesia en el hogar cómo se puede tener ese tiempo de oración o promueve ese tiempo de oración. Compartí en la enseñanza, ahí puedes aprender de la palabra de Dios. Promueve que se lea, promueve que en la iglesia en el hogar lean todos juntos la Biblia, que haya lecturas semanales, aprendan juntos. También recordaban la muerte de Jesús, tenían el tiempo de la cena del Señor. Eso también es dentro de una iglesia en el hogar. Puedes hacerlo en el grupo en el cual estás incluido. Y por último, tenían comunión. Repetimos un poco acerca de lo que mencionaba antes. Esa comunión, esa relación que hay dentro de la iglesia en el hogar es lo que permite que lleguen a ser una familia. Estas 4 cosas, para terminar esta parte, son importantes que puedan realizarlas en tu reunión de iglesia en el hogar, en el orden que consideren, al modo que consideren, pero es importante que podamos realizar. Esto es lo que nos mencionaba la Biblia en el Nuevo Testamento que se hacía. Impleméntalo. Si alguna de estas te falta, busca la manera de incluirla o de proponerla para que lo puedan tener en su reunión. Y el tercer punto, luego de que aprendimos en el punto número 1 que la iglesia en el hogar es el modelo de iglesia del Nuevo Testamento, luego de que aprendimos en el punto número 2 que este es un grupo para toda la familia, en donde toda la familia puede crecer y desarrollarse, tengo un último punto, y es que abrir nuestra casa para una iglesia en el hogar es una bendición, no solamente para las personas que llegan, las personas que van a aprender, sino que es una bendición para ti y para tu familia. Y esto quiero que lo puedas tener muy claro en tu corazón. Abrir una iglesia en el hogar, en tu casa, es bendición para ti y para tu familia. Dice la Biblia en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tú no sabes qué persona en necesidad está llegando a tu casa, qué persona con un propósito de Dios increíble está llegando a tu casa, qué persona con mucha necesidad de escuchar el mensaje de salvación está llegando a tu casa, y es un privilegio enorme abrir tu casa para que la gente pueda conocer de Dios ahí. Imagínate que matrimonios sean restaurados en tu casa, que familias, relación entre papá e hijos sea restaurada en tu casa, que una sanidad sobrenatural, un milagro sea hecho en tu casa, que haya prosperidad de las familias que están llegando a tu casa. ¡Qué bendición! Imagínate ese privilegio de poder ver eso en tu propia casa cuando abres las puertas. Te aseguro que la gente misma, cuando sepa lo que está pasando en ese lugar, llegará. Tú puedes invitar, por supuesto, pero la gente se enterará y llegará porque estará escuchando de lo grande que está pasando ahí, que es la manifestación del Señor. Y eso pasará en tu casa. La gente anhelará llegar muchas veces a tu casa porque verán tu casa como un lugar de refugio, como un lugar de esperanza en donde se comparte la esperanza que está en Cristo Jesús y que nos menciona la Biblia. Ese es un privilegio enorme. Hemos hablado muchas veces acerca de no poner nuestra mirada en lo que está en la tierra. Yo pudiese, o cualquiera pudiese poner nuestra mirada en mis muebles. Y ¿será que la iglesia en el hogar pueden dañar mis muebles, mi mesa, la silla, no hay parqueo? Y poner como muchas excusas. Pero cuando yo aprendo a poner mi vista en lo eterno, la perspectiva cambia completamente. No pienses tanto en lo material para decidir o no abrir tu casa. Lo material es material. Hoy puedes tener unos sillones buenos y el próximo año el Señor te puede dar sillones mejores. El Señor bendice.
Así que no pongamos tanto nuestra vista en lo material, pero lo eterno, la oportunidad de que gente sea salva en nuestra casa, de que gente conozca del amor de Jesús en nuestra casa, de que gente reciba salvación en nuestra casa. Eso sí trasciende mucho, trasciende a lo espiritual. ¿Y te imaginas la recompensa incluso que eso tendrá? Sabes también que cuando tú abres tu casa, estás dando ejemplo a tus hijos de cómo estás amando a los demás, siendo desprendido, dando de ti. Eso marca también en tus hijos un ejemplo de cómo Jesús actuaría. Y eso te aseguro que va a estar en sus corazones. Así que abrir tu casa es una bendición para ti. Y quiero terminar esta parte, luego de este tercer punto, quiero terminar recordándote lo siguiente, mi querido amigo. Y es que la sociedad, las noticias, el mundo, te pueden decir que la iglesia está en crisis, que cada vez hay menos cristianos, que el cristianismo va a ser perseguido, que un pastor cayó, que un pastor cometió un error, que un pastor dijo una locura en redes sociales y se hizo un gran escándalo, que un pastor cometió un error con tema de dinero. Puedes ver muchas noticias malas y puedes decir, ¿y unirme yo? Abrir en mi casa una iglesia en el hogar para unirme a este grupo de gente de la que le pasan un montón de cosas malas. Quiero recordarte lo que dice la Biblia en Mateo 16:18. Dice acá Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada podrá atacar y derrotar a la iglesia de Cristo, porque es una iglesia victoriosa. La iglesia de Cristo es una iglesia triunfante. La iglesia de Cristo va a prevalecer porque no es de un pastor, no es de un líder, no es de un anciano, no es de un apóstol, es de Cristo. Y está fortalecida en Cristo. Así que abrir tu casa para una iglesia en el hogar es participar de esa iglesia victoriosa. Y asistir a una iglesia en el hogar es participar de esa iglesia victoriosa. La iglesia no está fuera de lo moderno, la iglesia no está anticuada, no, es la iglesia de Cristo en donde tú y tu familia podrán recibir palabra de Dios, palabra de esperanza. Así que te motivo a que puedas asistir a una iglesia en el hogar. Recuerda, es parte de la iglesia victoriosa de Cristo. Acércate a una iglesia en el hogar, y si el Señor está moviendo tu corazón a que puedas abrir tu casa para una iglesia en el hogar, también por favor ábrela, porque mucha gente será bendecida por lo que hoy estás diciendo. Puedes ver en esta parte del cintillo de la pantalla el número de WhatsApp de la iglesia. Por favor, escríbenos si quieres la dirección de iglesias en el hogar que estén cerca de donde tú vives. Nosotros gustosamente te referiremos con el coordinador para que se puedan poner en contacto contigo. Y también, si estás siendo llamado a abrir tu casa para una iglesia en el hogar, escríbenos a este número, cuéntanos lo que el Señor está poniendo en tu corazón para que te podamos ayudar en esta parte y que tú y tu familia puedan ser de mucha bendición para el sector en donde viven. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros en este servicio dominical. Y recuerda, somos parte de la iglesia victoriosa de Cristo, y qué mejor que esa iglesia victoriosa de Cristo pueda estar también semana tras semana en tu hogar. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias Pablo por transmitirnos este mensaje. Las iglesias en el hogar siguen siendo el diseño de Dios. No cambió desde el inicio, cuando empezó el Señor a reunir a la gente en sus casas, cuando los discípulos y los apóstoles tenían reuniones. Así que nosotros seguimos reuniéndonos, como muy bien nos explicó nuestro querido hermano Pablo. Ahora, como parte de este tiempo de alabanza y de adoración, queremos pedirte que contribuyas a la expansión del reino del Señor. Dice la Biblia en Malaquías 3: probadme ahora en esto y verás cómo yo abro las ventanas de los cielos, cómo protejo a tu familia, cómo te bendigo. Este es un acto de fe entre Dios y tú. Dale la oportunidad al Señor de cumplir sus promesas en tu vida. Trae los diezmos y las ofrendas a la casa del Señor para que sigamos expandiendo el reino de los cielos y para que haya abundancia en la vida de muchas personas que necesitan escuchar la palabra del Señor y necesitan saber de tu amor,
y tu corazón de bendecir a los demás. Que Dios te bendiga mucho, que tengas un gran inicio de semana, que la pases muy bien con tu familia, que tu fe siga creciendo. Nos vemos la próxima.